Bueno, entonces vamos a dar inicio al cierre de nuestra primera semana de nuestra materia de andragogía. Pues vamos a comenzar con el padre de la andragogía, que es Malcolm Knowles. Él fue el primero de los autores en referirse a este término, aunque ya había sido acuñado en la antigüedad, pero fue el que le dio como el auge en épocas más recientes. Y él lo define como el arte y la ciencia que ayuda a los adultos a aprender. Por los adultos tienen motivaciones diferentes. Básicamente la motivación es lo que hace la diferencia. ¿Cuáles son las características del aprendizaje de los adultos? Pues el primero es el autoconcepto, que el adulto puede escoger qué, cómo, cuándo y dónde aprender. Tiene autonomía y tiene responsabilidad sobre lo que aprende. Es decir, él es el responsable de su propio aprendizaje. Y el aprendizaje, por lo tanto, es autodirigido, aunque hay a lo mejor un profesor, un facilitador, pero el adulto ya toma un papel principal en esto del aprendizaje. La segunda característica es la experiencia, pues los adultos tenemos más experiencia, aunque los niños siempre tienen experiencia, y ahorita con lo de la nueva escuela mexicana se está tomando mucho en cuenta cuál es la experiencia previa que tengan los niños, aún en preescolar, aún en primaria, que nosotros suponemos que podrían tener poca experiencia, pero ellos tienen una experiencia sobre los temas que es muy importante considerarla y activarla al igual que en la de los adultos. La tercera es la disposición para el aprendizaje, que es la necesidad que tenemos como adultos de aprender algo, que es lo que nos mueve a aprender, a regresar a la escuela, a estudiar una maestría, pues es la necesidad que nosotros detectamos y entonces nos lanzamos ya a aprender esto que nos está haciendo falta. Cuarto, el enfoque centrado en problemas. La aplicación inmediata del aprendizaje nos da oportunidades para resolver problemas. Entonces, esto es que nosotros ya decidimos qué, cómo, cuándo, tenemos nuestra disposición, tenemos la responsabilidad de nuestro aprendizaje y ahora vamos a aplicarlo a los problemas que tenemos. O sea, si yo ya detecté que tengo una necesidad, ¿qué es lo que más me haría bien o me haría aprender mejor? Pues aplicar este conocimiento a un problema real, a una necesidad real. El quinto es la motivación interna o intrínseca. Este es el interés real de que lo que van a estudiar me va a otorgar un valor y este valor que le han otorgado a una actividad. No tiene motivación extrínseca, es decir, por una nota o un premio, aunque la calificación siempre importa, porque, por ejemplo, ahorita que estamos en la maestría, pues sí importa la calificación, eso depende de nuestra manera de titulación. Entonces, aunque no nos importe la nota como tal, sino el aprendizaje, pero finalmente la nota sí tiene ahí un peso importante. El número 6 es la necesidad de saber por qué deben saber algo y cuál es el beneficio, que viene siendo un poco lo que estábamos comentando al principio. Vamos a comentar cuáles son las diferencias entre pedagogía y andragogía. Con referencia al estudiante, pues el estudiante niño o de pedagogía, pues es más dependiente del profesor. El profesor es el que asume la responsabilidad de lo que se enseña y lo que se aprende, y el profesor es el que evalúa. En andragogía, como dijimos anteriormente, el aprendizaje es autodirigido. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Y aquí la autoevaluación tiene un papel muy importante porque los adultos siempre nos estamos autoevaluando y después consideramos la evaluación continua. De este nuevo aprendizaje normalmente pues seguimos recapitulando si vamos bien, si no vamos bien. Entonces aquí ya la autoevaluación y la evaluación continua tienen un papel mucho más importante. Seguimos con la experiencia. Aquí se maneja que en pedagogía la experiencia es poca o nula
Como comentaba hace rato, la nueva escuela mexicana está dando un enfoque diferente hacia esto. Es menor, sí, definitivamente el enfoque la experiencia es mucho menor que en la de un adulto, pero siempre hay que considerarla y siempre hay que apoyarnos en eso para ir desarrollando. Es lo que hace el constructivismo. De lo que tengo aquí, vamos desarrollando, pero siempre fundamentado en el conocimiento previo. Aquí la experiencia del profesor es crucial y en andragogía la experiencia aporta diferentes grados de experiencia, es una fuente de experiencia y conocimiento para los demás, como lo que hicimos, por ejemplo, ahorita en el foro. En el foro, o sea, iban comentando, iban ampliando y enriqueciendo muchísimo con sus experiencias, y esto hace que el conocimiento y el crecimiento de todo el equipo, pues o del grupo sea mucho mayor. Y por eso decimos que en andragogía los conocimientos previos son fundamentales. Seguimos con la orientación. Tenemos los conocimientos que ya están prescritos en pedagogía, pues los planes de estudio. En andragogía también hay esto de los planes de estudio, pero bueno, ahí se les puede dar un enfoque diferente. Y en pedagogía los contenidos siguen normalmente una secuencia lógica, la secuencia lógica que marca la planeación o el plan de estudios. En andragogía es relevante para el día a día, se organiza de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo, y es decir, que lo vamos adecuando y lo vamos interiorizando según nuestras necesidades. La motivación en pedagogía es extrínseca. En pedagogía, pues la motivación, las notas son el punto principal, lo que voy a obtener y la opinión de otros. Aquí es muy importante, aunque nos importen todas las etapas de la vida, pero cuando somos más pequeños, pues la opinión que otros tienen sobre nosotros muchas veces define hasta nuestra personalidad. Y en andragogía la motivación es intrínseca, las notas importan poco, pero sí importan, y yo estudio algo porque quiero, porque me interesa, porque lo necesito. Vamos a continuar con lo que nos decía Knowles acerca de que los adultos y los niños aprenden de diferente forma. Hoy en día se ha cambiado un poco esto y se afirma que estas diferencias son de tipo artificial, que las diferencias sí existen, pero que no son definitivas, no son tajantes. O sea, pues finalmente somos seres humanos y aunque el proceso es diferente, las diferencias no son tan blanco-negro. El aprendizaje es continuo y se expande a través de la vida. El ser humano siempre aprende, aunque no sea de forma oficial, se puede decir, o de forma, pues sí, como más formal, pero los seres humanos estamos aprendiendo siempre. Es una de nuestras características. Y lo hacemos con diferentes énfasis en problemas o estrategias. La andragogía es un modelo de supuestos. Es un marco de referencia que sirve como base para nuevas teorías. Y las características generales sobre el aprendizaje de los adultos. También tenemos una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje en estudiantes independientes y autodirigidos. Tenemos aquí la aplicación de los principios de andragogía. ¿Cuál es el primero de estos principios? Pues que debe haber un clima de aprendizaje efectivo y seguro. Si el ser humano a cualquier edad se siente en un ambiente seguro, el aprendizaje será más fácil. Nosotros como profesores lo sabemos a cualquier edad. Si el clima en el aula es bueno, el aprendizaje se da de una manera mucho más sencilla. El número 2 es involucrar a los estudiantes en la planificación del método y aprendizaje y del currículum. Es decir, que se adueñen del conocimiento y que sea su responsabilidad. El número 3 es participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, motivar a la reflexión y a la autoevaluación. El 4 es estimularlos a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Número 5, apoyar al estudiante a buscar y utilizar recursos para cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, pues son libros, revistas, artículos, sitios web,
pasantías, a lo mejor intercambios, todo lo que les pueda a nuestros alumnos ayudar a que su aprendizaje sea mucho mejor. El número 6 es ayudar para que lleven a cabo sus planes de aprendizaje, que tengan expectativa de éxito y que se sientan competentes en el área en la que están enfocando sus esfuerzos. Y el número 7, pues fomentar la evaluación. Este es un punto clave en andragogía. Bueno, vamos a comenzar con andragogía, andrágogos y sus aportaciones. Hubo ahí pues no problema, pero hay una deficiencia en algunos de los mapas mentales en que algunas personas no incluyeron a los andrágogos y algunas otras personas pues solamente nombraron 1 o 2. O sea, yo sé que es teoría, pero pues es importante que sepamos por lo menos a grandes rasgos quiénes son las personas que han desarrollado este tema. Bueno, aquí tenemos a Malcolm Knowles, que es reconocido como el padre de la andragogía, como ya vimos al principio, y él define los principios fundamentales y establece las diferencias entre los procesos de enseñanza en adultos y en niños. Él hizo la siguiente aclaración: la andragogía está orientada hacia la educación de los adultos, no el aprendizaje. Es cómo educamos a los adultos, no cómo aprenden los adultos, ¿ok? Seguimos con Linderman y él nos propone los supuestos claves para los aprendices adultos. Aquí él nos propone que los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfacerá, que es lo que estábamos comentando anteriormente, que nosotros detectamos cuál es nuestra necesidad y sobre eso nos vamos hacia qué necesitamos aprender. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida, o sea, la experiencia. La experiencia es el recurso más rico que tiene el aprendizaje para los adultos. El adulto tiene una profunda necesidad de autodirigirse. Pues sí, cuando llegamos a cierta madurez ya no nos gusta o no es tan práctico que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros ya también podemos ir tomando nuestras propias decisiones hacia dónde se dirige nuestro aprendizaje. Y las diferencias individuales entre la gente, pues se incrementan con la edad. Tenemos aquí, según Knowles, las definiciones de adulto según estas cuatro vertientes. La primera es la adultez biológica. Esta nos dice que nos volvemos adultos cuando llegamos a la edad de reproducción. Esa es la adultez biológica. La legal. Somos adultos cuando llegamos a la edad marcada por cada país para obtener la mayoría de edad. Como ustedes saben, en algunos son 18, en los otros son 21, más o menos va sobre ese rango, pero sí hay diferencias entre los países. La social indica que somos adultos cuando desempeñamos papeles de adulto, es decir, pues cuando trabajamos, cuando ya nos incorporamos al área laboral. Y finalmente tenemos la psicológica, que es cuando nosotros, como seres humanos, ya nos reconocemos como adultos. Eso es lo que nos propone Knowles. Y ahora tenemos ya los 6 principios andragógicos. Tenemos que el aprendiz necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. Ya lo habíamos comentado hace ratito. El autoconcepto. En la andragogía, el adulto ya cuenta con la madurez que le permite saber que en él mismo está la responsabilidad de su crecimiento y de su vida. Entonces, es cuando ya tomamos las riendas de nuestra vida, ya tenemos la responsabilidad. A esto se refiere con el autoconcepto. El papel de la experiencia. El aprovechamiento del capital humano. Los participantes traen un cúmulo de conocimientos generales de su vida, de sus grados académicos, de cursos previos, del empleo, de miles de cosas. Entonces, ese es un gran tesoro que debemos aprovechar y compartir para este proceso en andragogía. La disposición que tenemos como adultos para aprender. Los contenidos temáticos desarrollados en el curso deberán de ser significativos al participante adulto
para que él los pueda relacionar con aspectos de su vida o de algún rol que ha tenido en ella. Esto es que poder hacer propia el aprendizaje que estamos adquiriendo. La orientación hacia el aprendizaje. En esta orientación es conveniente considerar dos cosas. Uno, que el curso está planteado para obtener conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz al presentárselo en un contexto de aplicación a situaciones de la vida real. Es decir, apropiarnos del conocimiento. Y B, que el tiempo sea el apropiado en la formación. Nosotros como adultos, pues no nos dedicamos 100% a estudiar. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces, aparte de nuestro trabajo, aparte de todas nuestras obligaciones como papás, como hijos, como hermanos, como el rol que estemos desempeñando, pues el aprendizaje es un extra. Entonces, es importante que el tiempo sea apropiado para la formación, pues para que no se sobrepasen ni se desesperen. Y finalmente, la motivación para aprender. Es la generación del desplazamiento de una actitud hacia otra distinta. La fuente de la motivación viene del individuo mismo y para algunos puede ser el dinero, ganar más, a lo mejor si puedo acceder a un mejor puesto, pues el dinero pues es muy importante, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades. Puede ser también el poder, la autoridad o los tres juntos, ¿no? Para que esto puede darnos éxito, voluntad, valor, disfrute, o sea, depende ya de cada persona cuál es el interés que tiene hacia cada uno de estos aspectos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? No, de mi parte ninguna. ¿No, Sofi? Ok. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, pues aquí tenemos a Félix Adam, que es el padre de la andragogía en Latinoamérica. Consideró con base en las características de los adultos que la andragogía no podría existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso dirigido por el pedagogo. En cambio, debiese de existir un proceso de orientación-aprendizaje. Cambia el concepto de enseñanza por el concepto de orientación y pues aquí ya se convierte también en lugar de profesor en un facilitador. Para que el adulto construyese su aprendizaje y el facilitador, dentro de sus funciones, atendiese y orientase o los participantes de manera que puedan asegurar sus aprendizajes. La andragogía se enfoca en el aprendizaje autodirigido, la importancia en la experiencia, la participación activa del adulto y la evaluación centrada en el aprendizaje. Se busca una mayor inclusión de la andragogía en los sistemas educativos para mejorar la formación de los adultos. Tenemos aquí a Manuel Castro Pereira. Entre sus aportaciones principales es la caracterización del adulto en lo general y en lo concerniente a la educación. Él nos propone que el participante adulto, bajo este enfoque, además de ser en quien se centra el trabajo del aula, es también un proveedor de conocimientos y experiencias. Y estas se deben considerar dentro de la clase y él a la vez que da el grupo, que a la vez que la da el grupo, también recibe del resto, provocando un enriquecimiento de perspectivas hacia un tema, que es también lo que ya habíamos comentado. Básicamente todos los andragogos pues tienen el mismo enfoque, pero bueno, un poquito diferente punto de vista. El andrágogo es la persona reconocida como competente porque posee estas 4 condiciones. Puede ser el andrágogo, puede ser el facilitador. Saber disciplinar, que es saber disciplinar, o sea, no es que ejerza la disciplina, sino que sepa la disciplina que está enseñando, que sea un especialista en el tema que va a tratar. El saber educativo, que es conocedor de las teorías de aprendizaje y de cómo se implementan. Saber didáctico, entrega de aprendizajes bajo la teoría seleccionada que promueva eficazmente el aprendizaje de sus participantes adultos a través de la corresponsabilidad.
ser profesional de la educación con un grado de madurez propio de una persona que independientemente de la edad que posea es pertinente al rol y carga axiológica inherente dentro y fuera del quehacer docente. El grupo. Cada integrante del grupo es un agente de aprendizaje. Sin embargo, la personalidad que adopte el grupo en su conjunto es digno de considerarse porque puede reaccionar de manera incluso contraria a lo que las individualidades denotan. ¿Qué es esto? Pues que el grupo, o sea, que cada persona en lo individual puede llegar a comportarse de una manera diferente de como lo haría el grupo en su conjunto. Y volvemos al ambiente. Se distinguen tres tipos de ambiente. El inmediato, que se conoce como la actividad educativa en sí. El mediato, que se refiere a los apoyos de la institución hacia la actividad educativa, que en este caso será la infraestructura, los recursos humanos y tecnológicos y de servicio. Es decir, todo el apoyo que se necesita para poder llevar a cabo el proceso educativo. Y el tercero es el ambiente social, como el entorno entre las personas. Tenemos también aquí al doctor Adolfo Alcalá. Él también es de origen venezolano, como el anterior, quien actualmente es el andrólogo más importante en el mundo, quien con respecto a las diferencias entre la pedagogía y la andragogía. Él pues todavía sigue, está vivo, vaya. El modelo andragógico de Alcalá es el más completo actualmente. Basado en su definición, se compone de institución educativa, quien oferta los programas curriculares y la educación, el participante, que es el sujeto que va a aprender, el facilitador, quien tiene la responsabilidad de ejecutar la praxis andragógica. La horizontalidad es el primer principio andragógico propuesto por Félix Adam. La participación, el segundo propuesto. Tenemos también aquí el contrato de aprendizaje, que es el documento andragógico donde se expresa y se comprometen los participantes a hacer este proceso. Trabajo en equipo, basado en los procesos y técnicas. El aprendizaje puede realizarse en cualquiera de las tres modalidades más comunes actualmente, que son presencial, semipresencial y a distancia. Entre sus últimos trabajos se ha abocado el estudio del adulto de la tercera edad, donde anunció deficiencias que afectan a este tipo de adulto. Asimismo, de los beneficios que da llegar a la tercera edad. Estos son generalmente tener una actitud muy abierta a relacionarse con otras personas, tienen muy claro el concepto de libertad, muchos conocimientos acerca de historia, de psicología, política, educación, experiencia, reflexión, prestigio, equidad, juicio y sindéresis. Seguimos con Flavio de Jesús Castillo Silva. Él es de origen mexicano, con influencia de la escuela adámica. Tipificó las características del estudiante universitario y de posgrado que a la luz de la andragogía pueden incidir en su aprendizaje. Lograr que nuestros sistemas educativos nacionales se lograse dar el lugar que corresponde a la andragogía, situando a la vez a la pedagogía para la enseñanza de los niños. De esta manera, las universidades dejarían de ser escuelas primarias de alto nivel. Esto siento yo que es muy importante, el que cada vez más demos, las instituciones de nivel superior, demos un enfoque andragógico a la manera de cómo impartimos nuestras materias, para que dejen de ser escuelas primarias de alto nivel y bueno, ya sean instituciones con un enfoque andragógico y la educación sea centrada en las necesidades de los adultos.
Ahora seguimos con la horizontalidad y la participación en la andragogía. Bueno, como ya vimos, la horizontalidad es una de las principales características de la andragogía. Esta teoría supone que cada individuo, como respuesta a su experiencia vital, desarrolla un modelo de la realidad que representa los conceptos y valores que él ha aplicado a esa experiencia y las destrezas, estrategias y habilidades que él ha adquirido a través del tiempo. Trae a la situación de aprendizaje un modelo único de la realidad y también trae necesidades y metas únicas. Es decir, cada persona le da su propio enfoque. Principios de la praxis andragógica. Tenemos aquí que la andragogía, estudio del aprendizaje del hombre adulto, que debe basarse en las necesidades que tiene de ser trazado en esa dimensión, es decir, la necesidad que tenemos como adultos de ser tratados como adultos, no como niños, y que las universidades y las escuelas de posgrado no sean una extensión de una escuela primaria de alto rendimiento, se podría decir. Solo así puede autodirigirse, es decir, que él mismo sea el promotor de su autocontrol con la seguridad que le brindan su madurez y su experiencia. Como vimos, la horizontalidad, cuando el adulto descubre que es capaz de manejar su aprendizaje como lo hace con otras actividades, se siente motivado para continuar el proceso. Es allí donde tiene cabida el principio de horizontalidad, donde el adulto aprende lo que quiere y cuándo lo quiere hacer. Se pone en juego el concepto de sí mismo, de ser capaz de autodirigirse y de autocontrolarse. No es tarea fácil, sobre todo en una etapa de adultez temprana, esto no es tan fácil. Conforme vamos adquiriendo edad, se va haciendo un poco más controlable, pero no es tarea fácil el autodirigirse y autocontrolarse. Porque su madurez psicológica y su experiencia están a la par de la madurez y la experiencia del facilitador del proceso de aprendizaje. Es decir, el alumno está prácticamente a la par del facilitador y entonces por eso el concepto de sí mismo pues crea una importante relevancia. Con los aportes del corte metodológico, toma en cuenta la madurez psicológica y la experiencia del aprendiente en una relación horizontal. Siempre es en la experiencia del alumno, es en pro de enriquecer el tema, en pro de enriquecer el conocimiento, y ambos están inmersos en este proceso porque en igual proporción escogen, seleccionan y definen lo que desean aprender. Pues ahora vamos con las características de la adultez. Aquí tenemos la adultez temprana, que está la chica graduándose de la universidad, la adultez media, cuando ya normalmente decidimos formar una familia, tener hijos, ya estamos en el campo laboral de manera un poco pues más formal y más pues como a todo, ¿no? O sea, como dando ya todo lo que podemos dar. Y la adultez tardía, que pues ya es cuando ya estamos retirados, cuando ya estamos en la etapa final de nuestra vida. La madurez física completa parece ser alcanzada por el adulto hacia los 20 años más o menos. Y solo hasta pasados los 40, él no experimentará cambios mayores, salvo que haya ocurrido un accidente, una enfermedad, tensión emocional y aquellos inducidos por un estilo de vida riesgoso o dañino para la salud. Esto es que pues, desde los 20 hacia los 40, pues prácticamente no hay cambios en cuanto a lo físico. Vamos a hablar aquí un poquito de la experiencia. Ya vimos que es de un gran valor en andragogía, ya vimos que es parte fundamental de cómo aprendemos como adultos. Y aquí nos dice que la experiencia alcanzada por el adulto a través de las experiencias que ha vivido han dejado huella en su estructura psíquica, constituye un valor que exhibe y que en la mayoría de los casos es referencia básica para la adopción de sabias decisiones. En las cuantitativas se refiere a las mermas o disminuciones que sufre el adulto en su constitución física.
Pues como en todo, tiene su parte bonita, pero también tiene su parte que pues no nos encanta, que no nos gusta tanto. Pero pues sí, al ir adquiriendo edad, la experiencia nos hace más sabios, pero también perdemos algunas otras facultades que pues no nos gustaría perder, pero que es un hecho inevitable que el adulto mayor pues va perdiendo algunas de las destrezas. Mientras la agudeza sensorial y la velocidad en la respuesta declinan, no existe declinación correspondiente en la habilidad para aprender, en el poder o conexión a las respuestas de aprendizaje. Tenemos aquí la autoaceptación. La autoaceptación conduce a la autoestima. Si nosotros aceptamos lo que somos, cómo somos, pues es más fácil que tengamos una autoestima correcta o buena autoestima. La autoaceptación es adaptarse tal como es la persona con sus virtudes y sus defectos. La autoestima, en tanto, es el respeto que se siente por uno mismo como el gusto que produce a uno mismo ser así. De esta manera se canaliza la autoestima, que es la forma como él siente de sí mismo al compararse con otros o con algún ideal. El elemento emocional es la autoestima. La autoestima es, a su vez, la autoevaluación del individuo, que el individuo se hace acerca de su competencia, de su habilidad para realizar algunas tareas, de las actividades que puede ser capaz de desarrollar y de su propia personalidad. La autoestima se convierte en el factor que decide el éxito o el fracaso. Eso es súper importante. Muchas veces hay personas con unos talentos enormes, pero que la autoestima no la tienen en buen estado y no pueden lograrlo porque es como se dice normalmente, se autosabotean. Aunque tengan la inteligencia, tengan la capacidad, tengan todo para triunfar, si yo no me la creo, si mi autoestima está baja, pues no lo voy a poder lograr. He ahí la gran importancia de la autoestima. La experiencia, como ya lo comentamos, es también otra de las bases fundamentales de la andragogía. Es basada por un componente esencial del aprendizaje adulto como base para un nuevo aprendizaje o como obstáculo. He aquí un punto clave. Tanto nos puede ayudar para el aprendizaje, pero también puede obstaculizar. Entonces, hay que tener cuidado que nuestras experiencias no nos limiten. Entonces, como base, la experiencia pasada estructura las formas en las cuales el adulto encara la nueva experiencia. Selecciona la información para atención posterior y cómo será interpretada. Determina qué significados, valores, estrategias y destrezas se emplearán primero. Si prueban ser adecuados, el nuevo aprendizaje será eficiente y productivo. Ahora bien, la experiencia como obstáculo, la experiencia pasada presenta un problema al relacionarla con el aprendizaje actual. Muchos adultos no perciben las conexiones entre la experiencia pasada y los problemas actuales. Solo algunos aspectos del pasado son relevantes. Y si esos aspectos son separados y denominados de acuerdo con el contexto específico, el aprendiente necesitará ayuda para que él pueda reinterpretar los datos originales de las experiencias a nuestras nuevas conexiones. Entonces, esto como adulto también lo debemos tener muy en cuenta, que tanto la experiencia puede ser la base para algo mucho más grande, mucho mejor. También puede ser un gran obstáculo que no nos permita continuar. Entonces, hay que poner énfasis en esto. Seguimos con la participación. Pues bueno, una vez que el aprendiente adulto se involucre en su proceso de aprendizaje, la efectividad que alcance desde esta perspectiva de los resultados, la participación tenderá a ser mayor. Es decir, una vez que decide participar activamente en su proceso de aprendizaje, actúa motivado intrínsecamente por una necesidad, que es lo que platicamos al principio. La dimensión andragógica abre al adulto un abanico de oportunidades de participación
que representa una fuente de productividad y eficiencia tanto para él como para el contexto social donde vive y actúa, los cuales se constituyen también en el progreso del entorno social. Se considera trabajo grupal aquel donde interviene. Bueno, aquí Heaven Host nos propone aquí, agrega que la motivación de los adultos para aprender y para elegir los temas más interesantes para estudiar está ceñida de dos factores: la etapa del ciclo vital y los roles que el sujeto está obligado a cumplir. ¿Qué es esto? Esto implica que los educadores adultos deben interesarse por conocer acerca de cómo influye el envejecimiento sobre la personalidad adulta para saber cómo aprenden los adultos y qué condiciones son las más favorables en el proceso de aprendizaje de esta etapa vital, porque se ha tratado de encauzar este aprendizaje bajo las mismas condiciones y con la misma rapidez que para adultos jóvenes. Y esto pues tampoco puede ser porque pues la velocidad en las respuestas pues ya empiezan a cambiar. Por el contrario, si el adulto se le deja progresar a su propio ritmo, aprende con más rapidez. Al aspecto, Hoberman en 1974, que fue citado por Lowe, observa que la decadencia de la maduración se cubre con los aportes del medio. La disminución en el razonamiento, en la rapidez y en la percepción se compensa con la experiencia, el conocimiento y la sabiduría. Como comentábamos hace rato, pues son unas por otras, no podemos tener todo, se pierden unas, se ganan otras. De ahí que las motivaciones juegan un papel muy importante. Por este motivo, los adultos continuarán aprendiendo si pueden concentrar su aprendizaje en aquellos temas o tópicos que sean afines a su experiencia y a su interés personal. Algunos de los motivos que conducen a participar en experiencias educativas organizadas, es decir, como más formales, son estar mejor informado con el fin de prepararse para ejercer un nuevo oficio u obtener una mejor formación para el trabajo, llenar agradable y provechosamente el tiempo libre con actividades relacionadas con sus necesidades e intereses, encontrar gente nueva, ser capaz de desempeñar determinadas tareas y obligaciones, escapar de la rutina, comprender mejor y desempeñar más perfectamente el propio papel en el trabajo, mejorar sus aptitudes, aumentar sus conocimientos generales, aumentar sus ingresos, desarrollar su personalidad. Pues son muchos los motivos que orillan o impulsan, mejor dicho, a los adultos a seguir experiencias educativas organizadas. Seguimos con situación del aprendizaje. Desde el punto de vista andragógico, la garantía de bienestar y de satisfacción del aprendizaje está dada por la relación de horizontalidad entre participantes, lo cual toma en cuenta, en igualdad de condiciones de madurez, la experiencia y las necesidades e intereses de los adultos involucrados. Y esto incluye también al educador o al facilitador. Y es sobre esta base que se puede establecer una participación efectiva y en los términos de compartir, dar y recibir en beneficio de un objetivo común. Bajo este punto de vista, también el ambiente debe propiciar una atmósfera afectiva, lejos de competencias absurdas y mezquinas que desvirtúan el verdadero propósito de la educación del niño, del joven y del adulto en situación de aprendizaje. Volvemos a recalcar que el ambiente en el aula, el ambiente en el proceso de aprendizaje es de suma importancia, pues de esto dependerá si las personas tienen un aprendizaje adecuado o no lo pueden tener. Aquí vamos a hablar del participante. Aquí nos dice que el participante adulto es un estudiante que cumple funciones específicas en la sociedad. Como comentábamos antes, no solamente se dedica a estudiar, sino que tiene ya otros roles. Este participante tiene la capacidad de autogobernarse y con una gran experiencia que lo conduce a su autosuperación.
es responsable y lo manifiesta en todas las actividades que realiza, tiene plena conciencia de lo que se propone alcanzar y busca la autorrealización y la autotrascendencia. De allí que ese participante o aprendiente requiera asumir la responsabilidad de su aprendizaje, tener el facilitador que lo guíe, autogestionar su aprendizaje, trabajar con sus propios problemas y desarrollar sus soluciones, más que cuando trabaja con problemas hipotéticos, aceptando las soluciones que le brindan los docentes o recetas de libro, ¿no? Es mucho más fácil cuando lo trasladamos a nuestra vida, a nuestra experiencia y solucionamos problemas que son reales. Hablando del facilitador, de alguna manera es el guía y el despertador de conciencias, que ayuda a los participantes a descubrirse como seres libres y responsables, quien colabora con ellos en la búsqueda de sentido, en el inquirir sobre el valor que constituye la propia experiencia. Ser facilitador de un grupo le hace responder a situaciones muy concretas. Por eso, es menester que quien asume ese compromiso requiere tener virtudes indispensables como la verdad, humildad, amor. Crear y mantener un ambiente propicio donde el aprendiente se haga más crítico, más creativo, más persuasivo, más investigador y más transformador de la realidad. Despojarse del liderazgo que lo envuelve para poder llegar a transformar el medio para lograr la renovación. Inculcar en el aprendiente el para qué adquirir conocimientos y no pretender llenarlo como si fuera un recipiente vacío. Consolidarse como un asesor permanente, elevar la autoestima en justa medida, eliminar el castigo y la recompensa sin méritos, respetar el valor y la dignidad de cada uno de los aprendientes, estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, disfrutar el aprendizaje con el grupo, estar comprometido con el aprendizaje, vivir su trabajo como vive y aprecia su vida, sentirse orgulloso y feliz de sus habilidades y amar su trabajo. Pues hasta aquí llegamos con el cierre de nuestra primera semana. Estos son los temas que vimos, los temas que abordamos durante estos días. Y bueno, este es el cierre que se da a la primera semana. Les comento que para la próxima semana vamos a empezar con nuestro proyecto de intervención. Se los comento a grandes rasgos para que vayan pensando en el tema en el que pudieran hacer su proyecto de intervención. Esta actividad, bueno, van a escoger un tema que sea de su conocimiento o experiencia o expertise para desarrollar a manera de enseñárselo a un adulto, siguiendo los principios andragógicos. Entonces, vamos a pensar de lo que yo hago, de mi quehacer diario, un tema, una propuesta para que yo se la pueda enseñar a un grupo de adultos. Si yo trabajo en una universidad, bueno, pues ya está mucho más fácil, pero si yo trabajo en educación básica, pues tengo que preparar mi tema y irlo encaminando hacia seguir los principios andragógicos. La propuesta puede ser un diseño de instrucciones, puede ser un manual, un tríptico, un video, un ensayo. Pueden utilizar las herramientas que ustedes deseen, pero siempre debe de haber como un marco de referencia en la que ustedes señalen cómo esta propuesta se va a dirigir con el punto de vista andragógico. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer un video de, no sé, de cómo usar la tecnología para adultos mayores. Entonces, el video está perfecto, pero el video es un instrumento que yo voy a necesitar, es una herramienta que yo voy a ocupar para desarrollar toda esta intervención educativa. No sé si me doy a entender. Es decir, si yo muestro un tríptico, el tríptico es el trabajo final, se puede decir, pero tengo que escribir en un Word
tengo que escribir cómo ese tríptico lo voy a implementar en un grupo con la visión andragógica. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar un proyecto en el cual sea útil para su ámbito laboral. Que no sea algo así como, o sea, que sea algo que verdaderamente les va a ser de utilidad. Si, por ejemplo, ustedes trabajan en educación básica, puede ser a lo mejor una capacitación para los papás, para manejar, se me ocurre, puede ser tecnología, puede ser una capacitación para manejo de emociones en los alumnos, no sé, algo así, pero que tenga que ver con su ámbito laboral para que sea algo productivo para ustedes, algo que de veras se pueda implementar. No existe ni mínimo ni máximo de hojas, pero sí debe estar conforme a una guía que les voy a mandar la semana que viene y y así tienen que completar su proyecto siguiendo esta guía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por hoy solamente se los comento para que vayan pensando el tema y si quieren en la próxima aula virtual lo podemos ir comentando o si gustan comentármelo en el chat de la materia, pues lo podemos ir platicando. ¿De acuerdo? Pues por mi parte ya es todo. Si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta, pues aquí estoy con mucho gusto. Gracias. Sí tengo una duda. Para ¿Sí? ahorita la actividad es hacer el mapa mental, ¿verdad? O Sí, bueno, estaba yo checando acá. sí, lo de la semana 2, sí. Foro y Sí, mapa mental. sí, ajá, el mapa mental. Como son las 3 etapas de la adultez, ¿es un mapa mental de todo o puede ser un mapa mental de cada etapa? Porque se divide como que En en lo en adultez psicológico. temprana, media y Ajá, tardía, ¿no? Sí. sí. Lo pueden hacer como a ustedes se les facilite más. Ujú, Creo que es más fácil hacerlo uno para cada etapa, me parece a mí, pero quien prefiere hacer uno solo, eso ya depende de cómo ustedes se sientan mejor o les sea más fácil. Pero a lo mejor sí sería un poquito más, pues sí, más fácil como enfocarse en cada uno y hacer uno para cada etapa. ok, sí, me Sí, parece bien, también yo pienso lo mismo. sí, ok. Ok, gracias. De nada. ¿Y qué otra cosa? Ese mapa mental, nada más mandamos así no sé, un link o un PDF, o tenemos que hacer algún documento donde pongamos la introducción o una conclusión, así. El checklist que les mandé no pide no pide ni portada ni esto, pero si ustedes lo quieren incluir, pues le da una mejor presentación, aunque no es requisito. Ajá, ok. Entonces ya como sea, Bibliografía, no me fijé si venía bibliografía. no, me parece que no. Ok, ok, Ujú, perfecto. sí. En cuanto al proyecto, ¿hay alguna duda? Sí, Sofi. Yo soy como los niños, siempre tengo muchas dudas. Son varias dudas respecto, mire, le voy a platicar lo que más o menos tengo en idea. Y esa pregunta va a dar a colación a más preguntas. A mí se me ocurre, por ejemplo, mi idea es trabajar para el proyecto de titulación de la maestría Metodologías STEAM, que sería ciencia, tecnología, ¿Metodología qué, arte, verdad? STEAM, Ajá. que es ciencias, tecnología, matemáticas, artes y todo esto. Yo, ahorita que estoy viendo esto, bueno, les voy a comentar por qué la pregunta. Yo he estado platicando, bueno, en donde estoy, mi plaza es de intendencia. No sé si usted se acuerda que quería hacer un taller de electrónica, en donde estaba trabajando. Pero bueno, si como usted bien me lo dijo, mi director me dijo, sí, hazlo, está perfecto lo que quieres hacer. Pero, pues toqué fibras muy, muy sensibles, en las cuales ya no me permiten trabajar con alumnos. Donde estoy, ya no puedo trabajar con alumnos porque a pesar de que estoy capacitada, pues mi nombramiento dice otra cosa, ¿no? Mm, Por esta razón, ya no puedo trabajar ningún proyecto, no puedo trabajar con alumnos en donde estaba, bueno, en donde estoy trabajando.
Posterior a esto, pues yo nunca he tenido problemas en donde trabajé y en la escuela fui a ver a mi escuelita particular y les dije, miren, ya regresé, vengo con esta propuesta y lo que quiero es hacer esto. Y me dijeron, sí, cartera abierta, que hagas lo que tú quieras, ¿no? Como siempre. Y dije, bueno, pues entonces lo voy a desarrollar, pero aquí me presenté un problema y eso es a colación de todo lo demás. Yo no puedo estar físicamente porque trabajo, o sea, es mismo turno. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Y luego me acordé de usted, porque decía que para el proyecto de titulación puede ser un proyecto de intervención, o sea, ejecutarlo, hacerlo teórico y ya posteriormente la implementación, si es que se puede o se acota de esa manera. Entonces ya hasta platiqué con los maestros de las áreas que conozco y me dijeron que sí me echan la mano, pero no voy a poderlo hacer de manera total, sino como focus groups o pequeñitos, lo que yo quiero, porque si yo pudiera, o sea, si yo estuviera, pues hacemos mano y lo hacemos, pero como va a ser pequeñito, pues no lo podría hacer. Entonces ahorita con lo que veo de esto del video de andrología, puedo hacer una capacitación docente del proyecto que quiero hacer, que finalmente ya lo tenía porque es una propuesta que la puse sobre escrito para llevársela a mi escuela particular. Entonces ya nada más es hacer un video explicando de qué se trata, pero ya tengo todo desarrollado porque lo hice por escrito, entonces ahora lo hago video. Y mi pregunta posterior, maestra, para titularme necesito llevar que se quede en proyecto de intervención o lo tengo que llevar a la aplicación. ¿Para titularte de la maestría? Ahí sí no sé. Yo creo que no hay que aplicarlo, pero no lo sé. Ahí sí le tendrías que preguntar al profesor que te toque, porque de eso ahí sí no sé. O sea, las dos últimas materias es donde tengo duda, es donde se va a hacer lo del proyecto de titulación. Ajá. Y entonces ahí es donde me van a decir si se implementa o no. Ajá, sí. Ya. Hasta donde yo me quedé, no se implementaba. O sea, es el proceso, es el proyecto, por eso se llama proyecto, no ya la implementación como tal. No sé si haya cambiado alguna indicación. Hasta donde yo me quedé, no era necesario la implementación. Bueno, pues me facilita todo, muchas gracias. Sí, y sí está perfecto, o sea, así como dar la capacitación. Entiendo que para que tus compañeros apliquen lo que tú no puedes aplicar porque en esa misma hora estás en otro lugar. Entonces es para que tú les expliques a tus compañeros cómo aplicar lo que tú pretendes. Me parece muy bien, sí, muy bien, muy bien. Sí, y de hecho eso, porque yo lo tengo en escrito, y en un video pues puedo explicar las características, todo. O sea, yo ya lo hice de manera verbal, pero digo así, pero con mis amigos, ¿no? Ajá. Los que siempre platicamos. Pero ahora puede ser un video de presentación, que ellos me hagan el favor, pero con todos los maestros de ese nivel. Exacto. Sí, sí, la verdad es que está muy bien pensado. Y sobre eso es tu proyecto de titulación, o sea, entonces ya iría todo encaminado para que no trabajen doble y uno por acá y otro por allá. Entonces sí, perfecto que lo encamines ya sobre lo que va a ser tu proyecto de titulación. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, 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 sí. Pues ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, yo también voy a pensar ahorita, qué tema puedo, pues ya tengo varios videos hechos, pero bueno, no, son más como de las clases que he dado. Ajá. Entonces, no sé si eso me sirva o tengo que hacer una, no sé, algo diferente. No. Puedes ocupar o sea, sí puedes ocupar ese video, bueno, depende del tema y lo que tú tengas pensado hacer, pero sí puedes tomar un material que ya tengas hecho, pero ya después le das todo el enfoque andragógico en cómo tú vas a presentar ese video a cierto grupo. Pero sí puedes ocupar material que ya tengas. Ok. Sí, porque es como tutoriales que hago para enseñar lo que doy de Office. Entonces puedo tomar, por ejemplo, algún tutorial y ya
a lo mejor yo me puedo enfocar en que estoy llevando a cabo lo que vimos en la materia, ¿no? Como explicarlo. Exactamente. O sea, el Ujú. tutorial es como la herramienta que vas a utilizar para Ajá, que, no sé, a un grupo de 10 personas, tú me dices sí, más o menos qué edades entre tanto y tanto, y ajá, entonces ahí tienes que aplicar los principios andragógicos, tienes que tomar en cuenta la experiencia, tienes que tomar como la autogestión y todo esto que ya vimos, todo eso lo tienes que ir incluyendo cuando tú vas a presentar esto. No es nada ujú. más como que el tutorial en YouTube y No, ya no, cada no. quien lo vea O sea, como cuando quiera, así no. ok, o sea, yo me grabo explicando cómo daría yo la clase y dándolos, o sea, a través de esos videos, pero grabo otro video explicando. Puede ser, o si quieres, pues házmelo en un documento de Word, Ah, ok, pudiera ser. como Y una entonces, descripción de la ajá, clase. una descripción de cómo vas a Ah, ir muy bien. logrando las O sea, cosas. como por ejemplo, lo que aprendimos en la clase anterior, que fue el diseño del formato de diseño instruccional. O sea, Ajá. que cómo inició el tema, cómo presento, o sea, cómo hago la introducción, cómo está, en base a lo que es el grupo, cómo doy la clase, o sea, los objetivos, todo eso. ¿Sí? Y ahí pongo, mejor lo hago por escrito lo que realmente ya tengo, ¿no? Ajá. Ok, Sí, yo creo que es pues, mejor hacerlo por escrito, aunque sí, está abierto a como ustedes quieran, pero se tienen que seguir los lineamientos de la guía andragógica que les voy a mandar la semana que viene. ajá, eso nos va a ayudar mucho, claro. Sí, sí, Ok, sí, sí. pues Sí, sí, porque eso ya como que los centra en mm, qué son los requisitos y ya lo van siguiendo y así ya es mucho más fácil. perfecto. Bueno, Ujú. pues era esa mi duda. Bueno, Muchas gracias. no hay de qué. Entonces, pues si ya no hay ninguna otra duda, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Primero Dios, que estén muy bien, que Igualmente. descansen y hasta Gracias. luego. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, hasta Bye, buenas mañana. Que noches. descansen. Adiós. Bye.